Nunca pensé que mi propia familia me traicionaría de esta manera. Cuando mi abuela Isabel falleció, dejó claro en su testamento que su casa en Málaga me pertenecía. No fue una sorpresa. Ella fue la única persona en mi vida que realmente me cuidó, mientras mis padres estaban demasiado ocupados con su propio mundo y mi hermano Alejandro era el centro de su atención. Para ellos, yo siempre fui un segundo plano, un accesorio en la foto familiar. La casa de mi abuela no era solo una propiedad. Era mi refugio. Ahí pasé los mejores años de mi infancia, lejos del ruido y el desinterés de mis padres. Cuando en casa las discusiones se volvían insoportables, cuando me sentía invisible, ella estaba ahí con su voz suave y su sonrisa cálida. Era la única persona que me hacía sentir querido, importante. Sabía que algún día la heredaría, pero nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto. Y, por supuesto, nunca imaginé que mi padre, Javier, haría lo que hizo. Todo comenzó un día cualquiera. Había pasado semanas sin visitar la casa, pero de repente sentí la necesidad de verla. No me había mudado allí porque ya tenía mi propio apartamento, pero me gustaba saber que seguía siendo mía, esperándome. Conduje hasta la dirección de siempre, con la mente llena de recuerdos. Pero al llegar, algo estaba mal. Había autos estacionados afuera. Autos que no reconocía. Me detuve unos segundos, confundido, luego bajé del coche y me acerqué a la puerta. Llamé al timbre. Un hombre de unos 40 años abrió. Detrás de él, una mujer lo miraba con curiosidad. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre. Sí. Esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? La mujer soltó una pequeña risa nerviosa. Disculpa. ¿Tu casa? Nosotros la compramos el mes pasado. Mi estómago se hundió. ¿Qué? El hombre cruzó los brazos, ahora más serio. Compramos esta casa legalmente. ¿Cuál es el problema? Mi boca se secó. Revisé mi teléfono, buscando algún mensaje, alguna notificación de venta. Nada. Pero en el fondo ya sabía lo que había pasado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta, subí a mi coche y conduje directo a la casa de mis padres. Cada latido en mi pecho era un golpe sordo de rabia e incredulidad. Al llegar, solo encontré a Alejandro tirado en el sofá, como siempre, viendo su teléfono. ¿Dónde están mamá y papá?, pregunté con la voz tensa. No sé, respondió sin levantar la vista. ¿Por qué? Apreté los puños. Porque vendieron mi casa. Alejandro parpadeó, como si acabara de recordar algo irrelevante. Ah, sí. Lo hicieron hace un tiempo. ¿Y no pensaste en decirme nada? Se encogió de hombros. No es para tanto, Gabriel. Es solo una casa. Cerré los ojos, intentando controlar mi respiración. ¿Dónde están? Volverán más tarde. Volvió a mirar su teléfono como si nada. Me quedé ahí, mirándolo, sin poder creer su indiferencia. Esperé. Esperé hasta que finalmente mis padres llegaron. Apenas cruzaron la puerta, hablé. ¿Qué demonios hicieron? Mi padre suspiró, como si yo fuera el problema. Mira, Gabriel. No era justo que te quedaras con la casa. Tu madre y yo teníamos otros planes. ¿Planes? Repetí con incredulidad. ¿Así que falsificaron documentos y vendieron mi casa? Mi padre se encogió de hombros, completamente indiferente. Alejandro necesitaba unas vacaciones. Casi me reí, pero no era gracioso. ¿Vacaciones? ¿Vendieron la casa de la abuela para pagar unas vacaciones? Mi madre, que había estado en silencio, intervino con su tono condescendiente. Gabriel, ya tienes tu propio apartamento. No necesitabas esa casa. No se trata de necesitarla. Era mía. Era lo único que tenía de la abuela. Mi padre suspiró de nuevo. No lo hagas más grande de lo que es. La familia es más importante que una casa vieja. Los miré a los dos y luego a Alejandro, que ni siquiera fingía estar interesado en la discusión. Negué con la cabeza lentamente. No voy a dejar pasar esto. Me di la vuelta y salí. Mi padre no tenía idea de lo que estaba por venir. Conduje sin rumbo durante un rato, con las manos apretadas en el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Apenas podía procesar lo que acababa de pasar. Mi propia familia había vendido la casa de mi abuela, falsificando documentos, y lo único que tenían para decirme era que no lo hiciera más grande de lo que era. No.
No podía dejarlo pasar. Sabía que mi padre no era estúpido. Arrogante, sí. Cruel, sin duda. Pero si se había atrevido a vender la casa, era porque creía que había cubierto bien sus huellas. Si yo quería recuperarla, no podía precipitarme. Necesitaba un plan. Así que hice lo único que tenía sentido, llamé a Diego. Diego era abogado. Un amigo de la universidad que, además de ser brillante, era implacable cuando se trataba de justicia. Sabía que si había siquiera una grieta en los documentos de la venta, él la encontraría. Necesito verte, le dije en cuanto atendió la llamada. Mi tono debió alarmarlo, porque su respuesta fue inmediata. ¿Qué pasó? Mi padre vendió la casa de mi abuela sin mi consentimiento. Hubo un breve silencio. Luego, la voz de Diego se volvió seria. Ven mañana a mi oficina. Trae todo lo que tengas, el testamento de tu abuela, correos, mensajes. Cualquier cosa que pruebe que la casa era tuya. Allí estaré. Colgué y solté un largo suspiro. Al menos ahora tenía un punto de partida. Esa noche apenas dormí. Mi mente repasaba cada detalle, cada palabra de mi padre, cada gesto de indiferencia de mi hermano. Me imaginaba lo que mi abuela habría dicho si hubiera estado viva. No dejes que te pasen por encima, Gabriel. Lucha por lo que es tuyo. Cuando llegó la mañana, ya tenía una carpeta llena de documentos. El testamento, capturas de pantalla de mensajes antiguos donde mi abuela hablaba de la casa, extractos bancarios que probaban que yo nunca recibí ningún pago por la venta. Todo lo que podía ayudar a mi caso. En la oficina de Diego, se tomó su tiempo para revisar cada papel. Sus ojos se afilaron cuando llegó a la parte clave. Tu padre es un idiota, murmuró finalmente. ¿Por qué lo dices? Diego giró su monitor hacia mí y señaló un documento. Porque no solo cometió fraude. Dejó un rastro de papel. Me acerqué y vi lo que señalaba. Era el contrato de venta. Y justo ahí, al final de la página, estaba mi supuesta firma. Una firma que yo nunca hice. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Me estás diciendo que falsificó tu consentimiento?, asintió Diego. Y lo peor para él. Lo hizo con un notario que ya ha sido investigado por fraudes anteriores. Mis labios se apretaron en una fina línea. Eso es un delito, ¿verdad? Diego sonrió. Oh, sí. Y muy grave. ¿Cuál es el plan? Mi amigo se tronó los dedos, con esa expresión que siempre tenía antes de destrozar a alguien en una sala de audiencias. Primero, les enviamos una demanda formal. Les damos la oportunidad de devolver el dinero y rectificar antes de llevar esto a juicio. Mi padre no va a cooperar. Lo sé. Pero cuando rechace el acuerdo, lo demandamos. ¿Y si no puede pagar? Bueno, tendrá que demostrar qué hizo con el dinero. Me incliné hacia adelante. Hagámoslo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que tenía el control. Esa misma tarde, Diego preparó la notificación formal. Era un documento claro y directo. Mi padre tenía un plazo para devolver el dinero de la venta o enfrentarse a una demanda por fraude. Se lo enviamos por correo electrónico, por correo postal, y, para asegurarnos de que no pudiera ignorarlo, también contratamos a un oficial de justicia para que se lo entregara en persona. Casi deseaba haber estado allí para ver su reacción. Pasaron 2 días sin respuesta. Luego, mi madre me llamó. «Gabriel, ¿qué estás haciendo?», preguntó, con su tono exasperado de siempre. Apreté el teléfono contra mi oído. «¿De verdad quieres que te lo explique?». «Es solo una casa», insistió, como si estuviera hablando con un niño caprichoso. «Tu padre y yo tomamos esa decisión porque creímos que era lo correcto. Ya tienes tu propio apartamento, Gabriel. No necesitabas esa casa». Cerré los ojos un momento, sintiendo la rabia subir por mi garganta. ¿No la necesitaba?, repetí con amargura. Estamos hablando de la casa donde crecí, la casa que la abuela me dejó porque sabía que ustedes nunca se preocuparon por mí. Y la vendieron para pagarle unas vacaciones a Alejandro. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «No es tan simple», intentó decir. «Es exactamente así de simple», la interrumpí. «Falsificaron mi firma. Eso es un delito». Mi madre guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, suspiró.
Siempre has sido tan dramático. Colgué sin decir nada más. El plazo venció sin que mi padre hiciera ningún intento de acuerdo. Ninguna sorpresa realmente. Creía que yo no tendría el valor de llevar esto más lejos. Así que Diego presentó la demanda. Y entonces, la reacción no tardó en llegar. Al día siguiente, Alejandro me envió un mensaje. Alejandro, ¿en serio, vas a demandar a tu propia familia por una casa vieja? ¡Qué ridículo! Solté una risa sin humor. Alejandro, el eterno niño mimado, incapaz de entender lo que significaba perder algo. No le respondí. No valía la pena. Pero mi padre sí contraatacó. Una semana después, Diego recibió un correo del abogado de mi padre. Era un abogado mediocre, probablemente un amigo de la familia, que intentaba intimidarnos. Mi cliente niega todas las acusaciones. La propiedad fue vendida legalmente y cualquier intento de impugnar la venta será tratado como acoso y difamación. Le mostré el correo a Diego. Lo leyó, rodó los ojos y soltó una carcajada. Está mintiendo, dijo con seguridad. Si estuviera tan seguro, ya habría presentado documentos probando que la venta fue legítima. Pero no puede. Porque la firma es falsa. Entonces seguimos adelante. Sin duda. _. Los días siguientes fueron un infierno. Mis padres comenzaron a contarle a toda la familia que yo estaba destruyéndolos. Recibí mensajes de tíos, primos, incluso de conocidos diciéndome que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Es solo una casa. Es tu padre. La familia es más importante que el dinero. Pero nadie se preguntó por qué él me hizo esto a mí. Nadie preguntó cómo me sentía yo. Para ellos, yo era el villano. Pero entonces, llegó la bomba. Diego consiguió un documento clave, el contrato de venta de la casa, con mi firma falsificada. Pidió un análisis pericial y el resultado fue claro como el agua. La firma no era mía. No solo mi padre había cometido fraude, sino que había sido increíblemente descuidado al hacerlo. Eso era suficiente para hacer el caso aún más grave. Además de la demanda civil, ahora teníamos pruebas suficientes para abrir un caso penal en su contra. Y si mi padre pensaba que esto no iba a tener consecuencias, estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida. El día de la primera audiencia, vi a mi padre en el tribunal por primera vez desde que todo comenzó. Estaba sentado junto a su abogado, con una expresión de fastidio, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Mi madre no apareció. Alejandro tampoco. El juez inició la sesión y el abogado de mi padre intentó argumentar que no había pruebas concretas de fraude. Diego ni siquiera se molestó en responder con palabras. Simplemente deslizó por la mesa los documentos analizados por el perito. El juez los revisó en silencio. Luego, levantó la vista y miró directamente a mi padre. Señor Javier Mendoza, ¿puede explicarme por qué la firma de su hijo parece haber sido falsificada? Por primera vez, la arrogancia de mi padre vaciló. Su rostro enrojeció y empezó a hablar sobre errores administrativos y malentendidos, pero el juez no estaba convencido. La audiencia terminó con el tribunal ordenando una revisión completa de todos los documentos financieros relacionados con la venta. Eso significaba que si mi padre estaba ocultando algo, y yo sabía que lo estaba, pronto lo descubriríamos. Al salir del tribunal, rompió su silencio y se acercó a mí con el rostro tenso. ¿Crees que ganaste algo?, gruñó en voz baja. Esto no va a terminar bien para ti, Gabriel. Crucé los brazos y lo miré sin inmutarme. No, papá. El que siempre creyó que podía salirse con la suya eres tú. Pero esto se acabó. Se quedó mirándome fijamente por un momento, luego se alejó sin decir más. 2 semanas después, recibimos la notificación oficial. El tribunal reconoció el fraude y anuló la venta de la casa. La propiedad volvería a ser mía. Pero lo mejor de todo era que mi padre había sido condenado a pagarme una indemnización considerable. ¿El problema? No tenía el dinero. Eso significaba que tendría que vender su propia casa para pagarme lo que debía. Cuando esa noticia llegó a él, recibí un último mensaje. Papá, has destruido a tu propia familia. Espero que estés feliz. Miré la pantalla durante un momento y sonreí. Nunca había sido tan feliz. Mi padre siempre creyó que era intocable. Pasó toda su vida convencido de que podía hacer lo que quisiera sin sufrir consecuencias. Pero ahora, estaba acorralado. Yo ya había recuperado mi casa,
pero el destino aún tenía una sorpresa más para él. Días después de ganar el juicio, Diego me llamó con un tono divertido en la voz. No vas a creer esto. Dímelo. Los compradores de tu casa lo demandaron. Me quedé en silencio por un momento. ¿Qué? Están exigiendo una indemnización. Dicen que fueron engañados, que tu padre vendió una propiedad sin la documentación adecuada y que ahora han perdido la casa que compraron legalmente. Solté una risa baja. No era una risa de humor. Era pura satisfacción. ¿Y tienen un caso sólido? Más que sólido. Tu padre tendrá que pagarles una buena cantidad. ¿Y tiene ese dinero? Diego se rió suavemente. No. Esa sola palabra fue suficiente para hacerme sonreír de verdad por primera vez desde que todo esto comenzó. Mi padre pensó que podía robarme. Pero al final, fue él quien lo perdió todo. Volví a la casa de mi abuela el mismo día en que se oficializó que me pertenecía de nuevo. Para mi sorpresa, los antiguos compradores todavía estaban allí, recogiendo sus cosas. La pareja que había comprado la casa, sin saber nada del fraude de mi padre, me miró con cierta cautela cuando entré. La mujer fue la primera en hablar. Tú eres el verdadero dueño, ¿cierto? Asentí. Ella suspiró, pareciendo cansada pero sin rencor. Mira, queremos que sepas que no tenemos nada en tu contra. Sabemos que tú fuiste engañado tanto como nosotros. Su esposo se acercó, cruzando los brazos. Tu padre, en cambio. Espero que termine en la ruina. Solté una risa breve. Puedo estar de acuerdo con eso. Me explicaron que estaban demandando a mi padre por daños financieros y emocionales. Habían gastado una fortuna en la compra, la mudanza y las reformas que comenzaron a hacer. Todo para nada. No es tu culpa, dijo el hombre. Pero alguien tiene que pagar. Asentí lentamente. Y él merece pagar hasta el último centavo. Cuando recogieron las últimas cajas y se despidieron, sentí un respeto mutuo. No me veían como un enemigo, y yo entendía perfectamente su enojo. Finalmente, la casa era mía otra vez. Caminé por las habitaciones, dejando que cada rincón me hablara. El olor seguía siendo el mismo. El sonido del viento pasando por la ventana de mi habitación todavía era familiar. Era como si la casa hubiera estado esperándome todo este tiempo. No me arrepiento de nada. Toda mi familia ahora me veía como un traidor. Mi madre no me llamó desde la última vez que hablamos. Alejandro, como era de esperarse, publicó indirectas ridículas en sus redes sociales sobre cómo la envidia destruye familias y el dinero no compra amor. Me reí cuando lo vi. El mismo tipo que vivió toda su vida a costa de mis padres, que gastó el dinero de la casa que me pertenecía en unas vacaciones, estaba tratando de dar lecciones de moralidad. Pero no me importaba. Durante años, fui tratado como si fuera desechable. Como si mi presencia fuera tolerada, pero nunca bienvenida. Mi abuela fue la única que me hizo sentir importante, y su casa fue su último regalo para mí. Mi padre intentó robarme eso. Intentó borrar lo único que realmente significaba algo. Y falló. El golpe final llegó poco después. El tribunal dictaminó que mi padre debía pagar una indemnización tanto a mí como a los compradores. La suma era demasiado alta para que la cubriera con lo que tenía. Así que, al final, no le quedó otra opción que vender su propia casa. Intentó evitarlo por todos los medios. Pensó en ponerla a nombre de otra persona, en esconder sus bienes, pero Diego ya había previsto eso. No tenía escapatoria. El día que se mudaron, mi madre parecía haber entrado en crisis. Por primera vez, parecía comprender las consecuencias de todo lo que habían hecho. Intentó llamarme varias veces. Nunca atendí. Ya no había nada que decir. Mi padre terminó en un pequeño departamento en un barrio mucho más modesto que el lujo al que estaba acostumbrado. Mi madre lo siguió, porque al final siempre fue su cómplice. Alejandro, en cambio, entró en total negación. Nunca trabajó. Nunca tuvo que lidiar con responsabilidades. Y de repente, se encontró sin casa y sin la mesada que siempre recibía. El día que todo se resolvió, tuvo el descaro de buscarme. Eres un desgraciado, escupió con rabia. Destruiste a nuestra familia por una casa vieja. Me reí. Pero no de felicidad. Era una risa amarga.
La risa de alguien que finalmente entendía el nivel de estupidez en el que vivía su hermano. ¿Yo destruí nuestra familia? Pregunté, cruzándome de brazos. No tenía otra opción. Mientras a ti te mimaban y te protegían, yo tuve que arreglármelas solo. La abuela fue la única persona que realmente se preocupó por mí. Y ustedes intentaron robarme lo único que me dejó. Rodó los ojos. Oh, por favor. No vengas con tu drama. Me acerqué y hablé con voz firme. Escucha bien, Alejandro, porque esta es la última vez que vamos a hablar. Eres un parásito. Has pasado toda tu vida viviendo de papá y mamá sin mover un dedo para ser alguien. Pero ahora ellos ya no tienen nada que darte. Se quedó en silencio. Por primera vez, parecía sin palabras. ¿Quieres saber cómo termina esto? Continué. Papá va a pasar el resto de su vida amargado y arruinado. Mamá seguirá fingiendo que nada fue culpa de ella. ¿Y tú? Tú vas a tener que aprender a sobrevivir por tu cuenta. Me di la vuelta y me fui. Nunca más miré atrás. En los meses siguientes, me enteré de algunas cosas. Mi padre intentó volver al mundo laboral, pero no consiguió ningún empleo que le pagara lo suficiente para mantener el estilo de vida que tenía. Mi madre, sin saber qué hacer, empezó a aceptar trabajos ocasionales para poder seguir adelante. Su casa se perdió. Sus lujos se esfumaron. Y Alejandro. Al principio, pasó meses quejándose de que yo había arruinado su vida. Pero cuando la realidad lo golpeó, finalmente entendió que tenía que crecer. Y yo seguí adelante. Me quedé en mi casa. Reconstruí mi vida sin peso en la conciencia. Sin arrepentimientos. Corté lazos con mi familia y, por primera vez, me sentí libre. Porque al final, aprendí algo valioso. La familia no es quien comparte tu sangre. La familia es quien te respeta. Y ellos tres nunca fueron mi familia de verdad. Nunca miré atrás. Y nunca más lo necesité.